Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de su palabra, para dejar que esta palabra nos restaure, nos sane, nos levante de cualquier muerte, nos haga entrar a la vida de Dios. En todos los tiempos, en todo lugar, siempre ha habido hombres que han vivido para sí y hombres que han vivido para los demás. Hombres que han vivido para sí mismos, para sus intereses, para su bienestar, para su estómago, para sus sentidos, para su indolencia, y que en consecuencia no tuvieron ni han dejado nada para los demás. Lo único que dejaron fue ruina, fue enfermedad, desaliento, miseria, desazón, muerte. Pero también han habido hombres que han vivido para los demás, que han vivido para buscar, para alcanzar algo bueno para los otros, que deje de sufrir o que sufra menos, aquel que está pasando mal, que encuentre una ilusión en la vida, ese que está desesperado, que tenga pan, que tenga vino, carne, aquel que muere de hambre, pueda trabajar el que está sin trabajo, que tengan vida los condenados de cualquier manera, de esos condenados a muerte, no importa qué muerte, que encuentren un hogar los que duermen en la calle, que vuelvan a su patria los emigrantes, los desterrados, que tengan una respuesta a los desahuciados en cualquier orden de cosas. En teoría, los cristianos no podemos ser cristianos si no estamos inexcusablemente entre este segundo grupo de los que viven para los demás. La práctica, sin embargo, ha hecho posible que por unos ritos de cualquier manera vividos o entendidos, muchas veces nos consideremos cristianos, aún estando descaradamente, en muchas ocasiones, entre los hombres y las mujeres del primer grupo, de esos que viven para sí mismos. Quiero ofrecerte ahora una lectura tomada del primer libro de los Reyes, de estas especies de florecillas de Elías y Eliseo, que quieren mostrar que la palabra profética es reveladora de la fuerza de Dios, que la fuerza de Dios puede hacer revivir. Y hay un caso escenificado que intenta ser una señal de que el misterio de la vida, que el poder de salvar, están en manos de Dios, no de los baales de la fertilidad, de los dioses de los paganos. Este mensaje profético, en acción, tiene justamente una intención polémica, y se podría reducir a esto que proclama el nombre de Elías: mi Dios es el Señor. Y justamente Elías nos remite a la fuente de la vida verdadera. Escuchá lo que te dice la palabra de Dios. Después que sucedió esto, el hijo de la dueña de casa cayó enfermo, y su enfermedad se agravó tanto que no quedó en él aliento de vida. Entonces la mujer dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mi casa para recordar mi culpa y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, respondió Elías. Luego lo tomó del regazo de su madre, lo subió a la habitación alta donde se alojaba y lo acostó sobre su lecho, e invocó al Señor diciendo:
Señor Dios mío, también a esta viuda que me ha dado el albergue, la vas a afligir haciendo morir a su hijo. Después se tendió 3 veces sobre el niño, invocó al Señor y dijo: Señor Dios mío, que vuelva la vida a este niño. El Señor escuchó el clamor de Elías. El aliento vital volvió al niño y éste revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación alta de la casa y se lo entregó a su madre. Luego dijo: Mira, tu hijo vive. La mujer dijo entonces a Elías: Ahora sí reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está verdaderamente en tu boca. Los capítulos 17 y 18 de este libro forman una unidad muy coherente. Comienzo y final de una gran sequía. Y rellenando esta etapa de falta de agua, el autor narra justamente una serie de milagros atribuidos a Elías en su etapa fenicia con una finalidad muy concreta: confirmar la palabra del profeta. En todo este ciclo literario que el autor dedica a Elías, late una lucha feroz entre 2 concepciones religiosas muy diversas, que va a encontrar su punto más álgido justamente en ese durísimo encuentro del profeta con el rey y con su pueblo que tenés en Primera Reyes 18:21. Para Elías, solamente el Dios de Israel puede enviar la lluvia oportuna. Y es urgente que el pueblo, junto con su rey, Ahab, abandonen sus prácticas religiosas, el culto a Baal, el dios de la fertilidad, para volverse a Dios. Y toda la acción se desarrolla en Fenicia. De este territorio Israel importó el culto a los Baales. Pero el dominio de Fenicia no les pertenece. Solamente el Dios de Israel tiene poderío universal. La forma de describir el milagro, podríamos decir, es un cliché literario muy estereotipado en la literatura bíblica. Hay similitud entre este relato y la resurrección del hijo de la Sunamita por Eliseo. Y la lectura evangélica de hoy, por ejemplo, es sorprendente. La muerte del hijo único, este milagro de la entrega del resucitado a la madre, reconocimiento de encontrarse delante de un gran profeta, justamente las 2 lecturas de hoy. Y este último elemento es el más importante de todos, y por eso los predicadores no tienen que dedicarse a recalcar lo milagroso. Yo no quiero recalcar lo milagroso acá, sino justamente este reconocimiento de Dios. El autor de este texto insertó justamente este elemento milagroso entre las 2 intervenciones de la madre y que constituyen la clave de todo este pasaje bíblico. Entre la primera y la segunda intervención, fíjate que hay un giro de 180 grados en la concepción religiosa de esta mujer tan humilde. En la primera respuesta al profeta late una concepción religiosa falsa, que pone como centro a Baal, o sea, la muerte de su hijo como castigo divino por algún pecado oculto de la madre. Has venido a mi casa a recordar mis culpas y a matarme a mi hijo. Y por eso, la presencia del profeta no le agrada. Y Elías no presta atención a esta concepción falsa religiosa, a este error. Solamente pide el hijo muerto y lo resucita. Y delante de este signo, esta mujer tan humilde reacciona con estas palabras: ahora reconozco que eres un profeta y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Los milagros de todo el capítulo 17 solamente sirven para confirmar la palabra profética de Elías. Y esta palabra es la que llena de harina el cántaro de la viuda. Es la que devuelve la vida al joven. Solo la palabra profética
va a poder orientar a un pueblo y a un rey que están ciegos. Algunas reflexiones. Es necesario desterrar nuestras concepciones religiosas, podríamos decir, baalísticas, o sea, de los baales, de los falsos dioses que tenemos también nosotros. Es cierto que el pecado es incompatible con el Espíritu de Dios, que el pecado es incompatible con la palabra profética, pero es urgente romper esa línea uniforme. Pecado, mal, dolor, muerte, tan cercana a algunos, que tienen una mentalidad, podríamos decir, baalística. Siempre reaccionan ante la situación mortecina del mundo como esta mujer humilde en su primera intervención. ¿Tendremos el valor, como la mujer de la segunda intervención, de reconocer a los profetas de nuestro siglo XXI? Hoy la palabra de Dios continúa hablándonos. ¿Caeremos en la cuenta de esto que nos dice? ¿O nos ahogamos con nuestros sarcasmos o con esos corsés jerárquicos que tantas veces ahogan a nuestra iglesia? Te invito a proclamar tu confianza en el Señor haciendo oración este tema musical de Manuel Bonilla titulado Cambió mi corazón. Jesús cambió mi corazón. Tú me preguntas por qué le canto a mi Salvador. Tú no comprendes lo que ha pasado, que ha transformado mi corazón. Tú me preguntas por qué le alabo, por qué le adoro y le doy mi amor. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Solo Él, Jesús me cambió. solo Él, Jesús me cambió. solo Él pudo cambiar mi corazón. Solo Él, Jesús me cambió. solo Él, Jesús me cambió. solo Él pudo cambiar mi corazón. Tú me preguntas con insistencia por qué yo lloro ante el altar. Tú no comprendes lo que yo siento, que me estremece y me hace llorar. Ahora en mi vida todo ha cambiado, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él pudo cambiar mi corazón. Solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él pudo cambiar corazón. Solo Él
corazón. Solo Él, me cambió, solo Él, me cambió, solo Él pudo cambiar mi corazón. Solo Él, me cambió, solo Él, me cambió. solo Él pudo cambiar mi corazón. Te invito ahora a que ores conmigo con el Salmo 29, repitiendo esta antífona que dice: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Canten al Señor, sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Este salmo que acabas de escuchar es un salmo de todá, o sea, de una acción de gracias jubilosa. Podríamos decir que es un salmo de Eucaristía. Este verbo, dar gracias, aparece 3 veces y justamente es la palabra final del salmo. El vocabulario justamente es de fiesta, es una alegría abundante. Habla de exaltar, de gritos de alegría, de felicidad, de danza, de vestido de fiesta. Y justamente se evoca una situación concreta. Un enfermo importante, en peligro de muerte, fue curado. Y esta situación evoca justamente la experiencia de Israel, que después de la agonía del exilio reencuentra la alegría de la alabanza. El pueblo de Israel consideró esta liberación como una especie de resurrección. Dice: me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Pero más allá de la lectura con el pueblo de Israel que podemos hacer, hay una lectura que podemos hacer con Jesús. La Iglesia nos hace cantar este salmo el domingo después de Pascua y también en el oficio de lecturas del Sábado Santo. Es apenas una imagen para Israel, es una realidad maravillosa para Jesús. Tú me has levantado, tú me has sacado del abismo, tú me has hecho revivir. Me gusta imaginar los primeros instantes de Jesús cuando salió de la muerte para revivir. Una palabra de Pedro lo resume todo: muerto en la carne, fue vivificado por el Espíritu. Y Pablo dice lo mismo: el primer hombre, Adán, fue alma viviente, el último Adán, el Cristo, es espíritu vivificante. Y además añade: el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La fórmula más sorprendente justamente es esta: sembrado corruptible el cuerpo, resucita incorruptible. Sembrado despreciable, resucita glorioso. Sembrado débil, resucita lleno de fortaleza. Sembrado un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y justamente a través de estos textos podés ver que la resurrección de Jesús es mucho más
que una simple reanimación biológica. Para Jesús no se trata únicamente de volver a la vida limitada de antes, circunscripta a una nación, sometida a las leyes de una raza, reducida a una acción en favor de sus hermanos más cercanos. Jesús se convirtió en el Señor de la gloria, espíritu vivificante, para todos los tiempos, para todos los lugares, para todas las culturas, para todas las razas. Pero podemos ir todavía un poco más allá. ¿Cómo se aplica esto a nuestro tiempo? El misterio pascual es el corazón de nuestra fe cristiana. Un cristiano no es simplemente alguien que cree en Dios. Esto lo hacen prácticamente todas las religiones del mundo. El carácter específico de nuestra fe cristiana es que nosotros creemos en Jesucristo, muerto y resucitado. El credo primitivo lo resumía en una afirmación breve, repetida a todos los vientos, como un grito, un querigma. Y en nuestros tiempos actuales, sedientos de síntesis muy concretas, el cuerpo de Cristo resucitado es uno de los polos que resumen todo. Mucho más que un conjunto complejo de doctrinas, mucho más que una moral perfeccionada. La fe cristiana es un sentido que se le da a la existencia. Cualquier persona, aunque tenga poca cultura, tiene conciencia de que la humanidad está herida, está enferma. Cuando todo va bien, cuando estamos saludables, tenemos la tentación de decir, como este salmista, cuando estaba dichoso me decía, jamás nada me turbará. Y esta es la gran tentación del hombre moderno, creer que ha dominado las fuerzas nocivas. Y después, el riesgo de alejarse de Dios. No necesito de Dios. No necesito de Él. Me bastan mis propias fuerzas. Y sin embargo, basta poca cosa. Basta que Dios oculte su rostro y todo está perdido. Sin Dios, el hombre es poca cosa. Y esto es evidente. Y sin embargo, nosotros creemos en la resurrección. Creemos que Dios envió a su Hijo para curar a la humanidad herida por el pecado. Creemos que nuestra limitación no es absoluta, que desemboca en el Espíritu mismo de Dios. Creemos que la muerte se transforma en vida, que nuestro duelo, que nuestras decrepitudes se transforman en danza. Y este es el sentido de la vida humana. No vamos hacia la muerte, vamos hacia la plenitud de la vida en Dios. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Qué fórmula admirable, poética, para definir la actitud existencial del cristiano. Realista porque mira de frente al mal del mundo, a su propio mal, al pecado, pero también es optimista porque no se desalienta jamás. Cada mañana comienza de nuevo. Las lágrimas de la tarde, esas lágrimas preciosas que corren cuando al mirar la jornada podemos observar lo que no estuvo bien, nuestras faltas, nuestras fealdades, nuestras negligencias, todo lo que el mundo circundante añadió al peso de la condición humana. La revisión de vida, que es ante todo una mirada realista. El hombre prudente, en todas las civilizaciones,
es aquel que es capaz de examinar su jornada lealmente. Es el que es capaz de hacer un juicio de responsabilidad, sin culpabilización, pero igualmente sin falsas apariencias. ¿Cuánto fango en nuestros caminos, en una jornada humana? Y estas lágrimas de la tarde preparan esas mañanas felices, esos días nuevos de fidelidad, de trabajo, de amor, de valor, de servicio. Quien se ha juzgado sin engaño puede iniciar la marcha de nuevo con gritos de alegría. Y esto también es Pascua. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical del trío de hoy, titulado Me ha tocado. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez.
Te invito ahora a que escuches un texto tomado de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 19, que dice así: Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro, y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. El evangelio que está anunciando San Pablo, y solamente en este sentido podemos decir que es su evangelio, es justamente la justificación por la fe en Jesucristo, y no por la circuncisión o por las obras de la ley. Y no es que esto sea todo el evangelio, o que haya otros evangelios igualmente válidos, sino que se trata de lo que Pablo considera lo esencial del Evangelio de Jesucristo, lo que él siempre ha subrayado como ningún otro de los apóstoles. Y por su parte, los enemigos de Pablo, los judaizantes, dicen justamente que es un oportunista, un advenedizo, que en vez de someterse a las directrices de la comunidad de Jerusalén, de la que ellos justamente se consideraban los representantes, escamotea la seriedad de la ley y prefiere justamente granjearse la voluntad de los gentiles, predicando una doctrina, podríamos decir, facilona, justamente de su propia invención, que no la habría sacado de ninguna parte. Y Pablo responde a todo esto, afirmando que su evangelio no lo aprendió de ningún hombre, pero que tampoco se lo inventó él, que esto no es una ocurrencia de él, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo, porque él se considera un siervo del Señor, un servidor del Señor. No está inventando algo, no se está predicando a sí mismo, está predicando al Señor. Él les recuerda a sus lectores lo que ya saben de su vida pasada, que fue un fanático que perseguía a la iglesia de Dios, que era un cumplidor escrupuloso de todas las tradiciones judías, y como consecuencia es absurdo pensar que entonces él se mostrará mínimamente receptivo a la enseñanza del Evangelio. Pero su vida cambió totalmente, y su vida cambió justamente a raíz de una experiencia que tuvo en el camino de Damasco. Pablo recuerda esa experiencia como una gran revelación. Dice que Dios mismo se le manifestó por gracia y le manifestó a su Hijo. Se le reveló Jesús. Él está diciendo que fue llamado como los profetas desde el seno de su madre, que entonces en ese momento comprendió que había sido elegido para anunciar el Evangelio a los paganos, a los gentiles. Esa luz que brilló para él, que se encendió en el camino de Damasco, él sabe, siente, recibió la revelación que tiene que llevarla a todas las naciones. Y de esa experiencia arranca el mensaje y el mensajero. Por eso Pablo se considera un apóstol, no en inferioridad de condiciones respecto a los otros. No subió a Jerusalén, no consultó con hombres, ni siquiera con los apóstoles.
Se retiró a Arabia, o sea, al norte del reino de los nabateos, y más tarde regresó a Damasco y comenzó a predicar. Y pasados 3 años, fue a Jerusalén para conocer a Pedro, no para que Pedro le enseñara, sino como prueba de reconocimiento, como una de las columnas de la iglesia. Y en solidaridad con los apóstoles, en especial con Pedro, Pablo se presenta a sí mismo como testigo del resucitado, pero también como un servidor del Señor. Y su servicio a la tradición cristiana es inapreciable, justamente porque él profundizó en la experiencia originaria de la iglesia. Pablo abrió caminos al Evangelio. Fue este campeón de la libertad de los hijos de Dios. Y San Pablo tiene una vocación, un llamado claro para él, que lo dice en Gálatas 1, 11, 19. Anunciar al Hijo a las naciones paganas. No es la primera vez que las lecturas dominicales nos invitan a reflexionar sobre la actividad misionera de los apóstoles. El apóstol es aquel que transmite la revelación de Jesús, o sea, el Evangelio. En este caso también nos encontramos ante este ministerio de la elección de Dios. San Pablo no tenía nada por lo que mereciera ser elegido. No lo eligió el Señor por mérito. Y se convirtió en un pregonero de los misterios de Cristo. Podríamos decir todo lo contrario. Pablo mismo, él lo señala, fue elegido desde el seno de su madre. El Señor le reveló a su Hijo para que anuncie el Evangelio a las naciones paganas. Llamado como todos los profetas. A él le interesa subrayarlo esto. Que se entienda bien. Él quiere afirmar su calidad de apóstol, elegido directamente por Cristo. Él vio a Cristo resucitado, que le confió la predicación del Evangelio. Visitó a Pedro, pero su designación para la tarea de la evangelización no la recibió de él. Tenemos que meditar este pasaje en vinculación con otros textos utilizados en el leccionario. Nos encontramos en plena actualidad esta vocación de Pablo inesperada, esta elección de Dios que se fija en él sin que para esto haya mediado ninguna preparación. Y San Pablo responde. La misión que se le confía es la de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y la realiza manteniendo su vinculación con los demás apóstoles. La obra misionera de nuestros días justamente tiene que inscribirse también en estas mismas líneas. Y de hecho el Evangelio es la única cosa para la que somos enviados. Todos los cristianos somos enviados a anunciar el Evangelio. Cada uno según su propia vocación, no todos iguales, pero todos con el mismo poder del Espíritu. Somos cristianos porque somos testigos del Evangelio de Jesucristo. Esta es nuestra vocación, a la que tenemos que responder con calidad y con lealtad. Te invito a que ores y medites todo esto. Hacelo con este tema musical de Arodi Espinales, titulado ¿Podrás sanarme a mí? Dicen que al agua en vino convirtió y que a los ciegos vista él les dio. Dicen que a una mujer con flujo sano. Dicen que un cojo hizo caminar
y que a los muertos vida Él está. Dicen que sobre el agua lo han visto caminar. Jesús de Nazaret, Jesús, nombre sin igual, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí. Dicen que en una cruz murió por mí, que derramó su sangre carmesí. Dice que por su llaga sana toda enfermedad. Jesús de Nazaret, Jesús, nombre sin igual, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús de Nazaret, Jesús, nombre sin igual, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí. El pueblo de Dios, con el instinto que lo caracteriza, descubre en Jesús un gran profeta. Un gran profeta porque no solamente predica un mensaje sublime, sino justamente porque se acerca a la miseria humana, intenta
esa curación inmediata. No basta una denuncia profética, sino va acompañada por una acción positiva en el mismo sentido de la denuncia. Y justamente en la Eucaristía le damos gracias al Padre por el don de la resurrección, porque Cristo es la cercanía de Dios, es la donación de vida, es la gracia de la resurrección. A pesar de nuestros dolores, de nuestras lágrimas, de nuestra muerte continua, pequeña, nunca tenemos que perder la esperanza en esa vida eterna que el Señor nos trajo, que nos vino a regalar. Te invito ahora a escuchar un evangelio tomado del Evangelio de San Lucas. Lo tenés en el capítulo 7, versículos del 11 al 17, y que dice así. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. La resurrección del hijo de la viuda de Naín es un relato propio de San Lucas y que se inscribe justamente en la lista de episodios que anuncian el don de la vida del que todos nosotros somos beneficiarios. Cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a Jesús, Jesús responde dando una especie de aclaración acerca de su persona y dice: «Los muertos resucitan». La resurrección del hijo de la viuda de Naín había sido un ejemplo de esto. Justamente el profeta Isaías había anunciado que este era un signo del Mesías. En Isaías 26:19 dice: «Revivirán tus muertos, sus cadáveres resurgirán». Y San Lucas justamente observa que Jesús se compadeció de esta pobre viuda. En la emoción de Jesús, en estos sentimientos de compasión, podemos ver mucho más que la emoción provocada por el sufrimiento de la viuda. Lo que va a hacer Jesús, lo que provoca su emoción, es la realización de la vida, es el don de la vida, es el don de la resurrección a todos los que van a creer en Él. Y ciertamente que esto es lo que Lucas quiere poner de relieve. Y por otra parte es el signo que Jesús le va a recordar a Juan Bautista para expresarle su verdadera identidad. Él es el Mesías esperado. Si San Lucas narró este episodio, lo hizo justamente para afirmar la fe de sus lectores en este Cristo profeta, en este Dios que, como él dice, ha visitado a su pueblo, porque Dios ha visitado a su pueblo. Y San Lucas se aferra a esta fórmula, es una de las que le gustan. Se aferra a esta fórmula y a este hecho. Fíjate, por ejemplo, que esto lo canta el viejo Simeón. Dice: Dios ha visitado a su pueblo, en Lucas 1:68. Y más tarde Lucas pone estas palabras de reproche en boca de Jesús: no has conocido el tiempo de tu visita. Lucas 19:44. El Antiguo Testamento había proporcionado justamente a San Lucas un modelo. ¿Y dónde encuentra ese modelo? Lo encuentra en el Éxodo. El libro del Éxodo habla
de la visita de Dios. Dice, yo los he visitado, dice el Señor a Moisés, Éxodo 3:16. Y José, en el Éxodo, había dicho, ciertamente Dios los visitará. 13:19. El salmista se maravilla de esta visita. En el Salmo 8:5 se exclama, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y esta visita justamente de Dios es lo que San Lucas canta por boca del viejo Simeón en el Benedictus. Es esa visita mesiánica del rescate, de la liberación, de los cuales la salida, la liberación de Egipto, habían sido simplemente una figura. Porque justamente Jesús es el profeta que ha triunfado sobre la muerte y que otorga la vida. No te olvides que San Lucas escribe después de que se hubieran producido los acontecimientos de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y por lo tanto el relato de Naim a él le sirve para aplicar justamente las resonancias de esa experiencia de la resurrección en la iglesia primitiva. La elección de la lectura del Antiguo Testamento de Primera Reyes que se hace hoy justamente tenía que basarse en una figura del milagro de Naim, la resurrección del hijo de una viuda por parte del profeta Elías. Acá el Antiguo Testamento nos ofrece un caso parecido, este hijo de la tsunamita por parte del profeta Eliseo. Lo tenés en Segunda Reyes 4. Y uno se puede preguntar, ¿qué consecuencias hay que sacar de este milagro? O del milagro del hijo de la viuda de Naim para nuestra vida cristiana actual. ¿Qué tiene que ver conmigo esto? El progreso de las ciencias, un cierto aumento del paganismo, con demasiada frecuencia nos hacen olvidar que la vida, lo mismo que la muerte, está en las manos de Dios. Sin quedarnos al nivel de la vida física, es preciso que accedamos a esa significación más profunda de los milagros como tipos de la resurrección y de la vida en Dios en el último día. Es el Señor el que nos da la vida definitiva. Es el Señor el que nos realiza. El bautismo es una vida nueva. Los sacramentos alimentan esta vida nueva. La hacen crecer hasta que Cristo vuelva. Constituyen justamente la significación más profunda de los milagros. A estos milagros habría que añadirle el gran milagro de la resurrección de Lázaro. Es el gran tipo de la resurrección de Cristo y de nuestra propia resurrección. Y cuando pensamos en este don de la vida, en la realización completa en el más allá de todo aquello que tenemos que ser, no tendríamos que aislarnos en una visión de la vida que no afectara más que a nuestro ser individual. Yo diría que tenemos que considerar la vida dada a todo el pueblo de Dios, a la Iglesia, porque justamente la Iglesia está encargada por Cristo de resucitar a los que han muerto espiritualmente. La Iglesia tiene que esperar del Señor su propia existencia, su propia vida, pero al mismo tiempo la Iglesia tiene que ser signo de la resurrección para cada uno. Actualmente, al modo de una promesa, pero justamente haciendo que podamos ya desde ahora palpar las garantías de la vida definitiva. En realidad, la predicación de la Iglesia no tiene más que este fundamento. El fundamento de la predicación de la Iglesia es la resurrección otorgada a los hombres ya desde ahora, que hace justamente que podamos escapar a la muerte del pecado y al mismo tiempo que los sacramentos le dan vida a la Iglesia y a los miembros de la Iglesia, porque lo hacen cuando estamos en marcha hacia la vida definitiva, vivos ahora para encontrar la vida en plenitud. Y es cierto que estos milagros
no son tan espectaculares como el de Elías o como los de Jesús con el hijo de la viuda de Naín o con Lázaro. En la Iglesia no dejan de producirse milagros de resurrección, que son desconocidos para todos, pero son muy reales en vistas del último día. Nuestro cristianismo es una religión de la vida, aunque supone una cierta forma de muerte, que es la renuncia, la penitencia, la ascesis. Estas formas de muerte no son sino instrumentos de liberación. Toda la vida del cristiano se desarrolla en un clima de vida intensa. Es cierto que muchas veces nos es dado palpar en un ser débil, en un enfermo, en un moribundo, estos signos de una vida que supera en intensidad la vida de los que gozan de salud. ¿Cuántas veces pasa? Sin embargo, esta tendría que ser para nosotros la significación más profunda de la Eucaristía y del bautismo, que son los sacramentos de vida. Y en este sentido también el sacramento de la unción de los enfermos tendría que constituir para cada uno de nosotros un signo de la vida del cuerpo y de la vida del alma. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Acordate que Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Somos seres perpetuamente resucitados a la vida, permanentemente resucitados. Aunque tantas veces parece que lo ignoramos. Qué bueno sería que el mundo vea en cada uno de nosotros entusiasmados testigos de la vida, de una vida constantemente animada por Jesús, por el Hijo de Dios vivo, por Él, que es el que nos da la vida. Te invito a que ores, a que medites todo esto, escuchando este tema musical de Noemí Luz, titulado Gracias a ti. Dale gracias al Señor por la vida que te regaló. Fuente de toda luz, la razón de mi ser, a quien siempre amaré. Para ti, mi eterna gratitud, el calor de mi hogar, mi ilusión, mi verdad. Todo lo puedo en tu nombre y soy un gigante ante la adversidad. Yo sé que a mi amor correspondes, que mi alma en tus manos está. No le temo al fin, pues te siento aquí, y este amor que renueva mi vida cada día es gracias a ti. Mi Señor, es grande tu bondad, va por ti mi oración y en mi voz tu cantar. Todo lo puedo en tu nombre y soy un gigante ante la adversidad. Yo sé que a mi amor correspondes, que mi alma en tus manos está. No le temo al fin, pues te siento aquí, y este amor que renueva mi vida cada día es gracias a ti.
ti.